¿Cómo están todos? Comenzamos a hacer otro ejercicio para esta materia de simulación. Este ejercicio nos menciona lo siguiente. Un tanque que contiene un volumen B de agua, se alimenta a él, una corriente de solución que tiene una concentración C1 de solución con un caudal Q1. Se nos indica que la corriente que abandona ese tanque tiene un caudal de Q2 y con una condición muy interesante, que el caudal 2 es menor que el caudal 1. Por lo tanto, ¿esto qué nos puede indicar? Con esto podemos averiguar si este proceso es un proceso de llenado o de vaciado. ¿Cuándo va a ser de vaciado? Cuando la salida sea mayor a la entrada. En este caso es al revés. La entrada es mayor que la salida, por lo tanto es un proceso de llenado. Si el tanque está perfectamente agitado y la densidad de las soluciones es aproximadamente la unidad, ¿en qué tiempo el volumen de la solución del tanque alcanzará 7 cuartos del volumen inicial y cuál será su concentración? Eso es lo que me está pidiendo inicialmente. ¿Cómo puedo hallar? ¿Cómo vamos a hallar esto? Inicialmente, ¿qué podemos observar? Que este tanque es un tanque netamente de agua. Por lo tanto, la concentración en el tanque es igual a una concentración igual a cero. Simplemente es agua. Y estamos alimentando una solución. Por lo tanto, esa solución va a ir incrementando hasta un cierto valor. Cuando en el tiempo que este tanque logre 7 cuartos de su volumen. Este es un ejercicio de la práctica y bueno, comenzamos a resolverlo. El tanque se puede dibujar de esta forma, simplemente tiene una entrada y tiene una salida. Se nos está informando que tenemos un caudal Q1 con una concentración C1 y vamos a tener un caudal Q2 con una concentración, en este caso una concentración C2. Esa concentración C2 va a ser la misma que tenga el tanque. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo hallar un volumen. Debemos nosotros en el primer inciso, en el inciso ya, hallar el tiempo. Pero ¿en qué condiciones? Cuando el volumen del tanque sea igual a, perdón, 3 es 7 cuartos del volumen inicial. Que en este caso es B. ¿Y qué más nos está pidiendo? Nos está pidiendo en un inciso B cuánto va a ser la concentración del tanque, o en este caso ya la concentración 2. ¿Cuándo? Cuando el volumen del tanque sea 7 cuartos del volumen inicial. Es un ejercicio bastante sencillo porque no involucra reacción química y con el cual ya podemos estar comenzando a resolverlo. Si aplicamos un balance global, estamos observando que simplemente vamos a manejar entradas, vamos a manejar salidas y vamos a observar que tenemos acumulación. Tendríamos un flujo de entrada, un flujo másico de entrada, menos un flujo másico de salida. Y esto va a ser igual a la masa acumulada respecto del tiempo. ¿Qué condición se nos da? Se nos da la condición de que la densidad es aproximadamente la unidad. Aproximadamente sería igual a 1. O aproximadamente esta densidad sería constante. Bueno, en este caso lo voy a ir desglosando ya con la densidad. Esta masa lo podríamos escribir ya como densidad por caudal 1 menos densidad por caudal 2, que va a ser igual a densidad porque es constante, diferencial de volumen del tanque respecto del tiempo. Algo que ya sabemos que todas las densidades se van a cancelar y simplemente van a quedar caudales. Tal vez ya cuando veamos problemas donde la densidad sea constante, o sea, aproximadamente igual a la unidad, se puede hacer directamente un manejo ya todo con caudales. En este caso ya me queda caudal 1 menos
caudal 2 y esto va a ser igual a diferencial del volumen del tanque respecto al tiempo. Esto ya puedo comenzar incluso a resolverlo. ¿Cómo? Este caudal no es función del tiempo, para empezar. ¿Nos dan el valor de este caudal? No nos dan, pero no es función del tiempo. Este otro caudal tampoco. Por lo tanto, puedo integrar esta ecuación casi directamente, teniendo un caudal 1 menos un caudal 2. Todo esto cerramos diferencial de tiempo, que va a ser igual a un diferencial del volumen del tanque. Esto vamos a integrar. Y los límites. ¿Cuáles van a ser los límites? Bueno, en un tiempo t igual a 0 voy a tener un volumen B. Y en un tiempo t voy a tener un volumen B del tanque. Esta integración está bastante sencilla. Voy a tener Q1 menos Q2. Esto multiplicado por el tiempo, que va a ser igual a volumen del tanque menos el volumen inicial. O en otras palabras, ya tal vez escribiéndolo de mejor forma, volumen del tanque va a ser igual al volumen más caudal 1 menos caudal 2, cerramos paréntesis, por el tiempo. ¿Qué me pide el inciso A? Incluso directamente el inciso A ya podría estar resolviendo desde acá. El inciso A me está pidiendo hallar el tiempo cuando el volumen del tanque, cuando este volumen del tanque sea, ¿cuánto se menciona? Sea 7/4 del volumen. Esto va a ser B más Q1 menos Q2 paréntesis por el tiempo. Podemos despejar el tiempo. Este tiempo va a pasar al otro lado a restar. Va a ser 7/4 menos 1. Vamos a tener 7/4 menos 1. Y con eso su resta sería de 3/4. Si pasamos a restar, tendríamos este lado 3/4 del volumen, que va a ser igual a esa diferencia de caudales, Q1 menos Q2 por el tiempo, o en otras palabras, el tiempo. Vamos con este color. El tiempo para que lleguemos a ese volumen sería igual a 3 volumen 4, abrimos paréntesis, Q1 menos Q2. Casi esta sería la respuesta para nuestro inciso A. ¿Se está viendo? No es tan complicado. No estaba tan complicado. Vámonos ahora al inciso B. ¿Y el inciso B qué me pide? El inciso B me pide hallar la concentración cuando el tiempo sea igual a 3 por volumen sobre 4 y la diferencia de caudales. Ya tengo el tiempo donde está pidiendo. Solo me falta encontrar la concentración. Ya hicimos el balance global. Ahora vayamos a hacer el balance parcial. Este balance parcial va a representar ya la masa de un soluto A de entrada menos el flujo másico del soluto A la salida sobre la derivada de la masa de A respecto del tiempo. Ambos son flujos. Y sabemos que, bueno, cuando observamos unidades de masa o de moles, podríamos recurrir al tradicional cambio que sería flujo por concentración. En este caso podríamos recurrir a lo mismo, podríamos ir a lo mismo, que va a ser Q1 por concentración 1.
Si es que dudamos de esto, podemos analizarlo mediante las unidades que sostengan. Bueno, es un ejercicio que ya es un tema que estamos viendo ya unas semanas, por lo tanto ya no es tan necesario. Menos caudal 2 por concentración 2, y esto va a ser igual a una derivada respecto del tiempo de qué, de un volumen del tanque multiplicado por una concentración 2. ¿Por qué no estoy sacando el volumen del tanque? Porque anteriormente he visto que el volumen del tanque no es constante, sino que es variable, que se va a variar. Seguimos desarrollando. Q1 por concentración 1, Q2 por concentración 2, que esto va a ser igual a volumen diferencial de concentración 2 respecto del tiempo más concentración 2 por la derivada del volumen del tanque respecto del tiempo. Donde ya he visto dos cosas que estoy encontrando acá. Por ejemplo, este volumen del tanque, esta derivada del volumen del tanque, ya lo he visto yo acá anteriormente, en esa diferencia de caudales. Por lo tanto, ya voy a sustituir en ahí. ¿Qué más? Estoy observando que tengo un volumen. Y este volumen, tal vez ahora sí se puede apreciar. Este volumen es parte de una función que ya he hallado más antes. Y esa función es esta. Es el volumen del tanque. Tal vez esa parte, para no llegar a confundirles, lo escriba como volumen del tanque. Entonces ya es necesario estar reemplazando ya con todas las funciones que este tenga. Donde voy a llegar a tener caudal 1, concentración 1 menos caudal 2 por concentración 2, que va a ser igual a qué. ¿Cuál es la función para el volumen del tanque? Veremos con este color. Es B más, en este caso usaremos B más caudal 1 menos caudal 2 por el tiempo. Cerramos corchetes y lo multiplicamos por la derivada de la concentración 2 respecto del tiempo, más, anotamos la derivada del volumen del tiempo del tanque respecto al tiempo, que en sí es una diferencia entre caudal 1 y el caudal 2. Y estos ya lo podemos multiplicar por la concentración 2 menos, y en acá también por la concentración 2. El término que se me ha ido armando ya está agarrando esta forma. Observamos que esos dos términos pueden ir cancelando, que puede ir factorizar el caudal 1 cuando este pase a la izquierda, y con eso ya puede tenerlo casi esto como variables despejadas. Y de tener caudal 1, concentración 1 menos concentración 2 y esto va a ser igual a el volumen más caudal 1 menos caudal 2 por el tiempo, todo esto entre corchetes, y esto multiplicado por la derivada de la concentración 2 respecto del tiempo.
Y bueno, lo que me queda ahora es ya despejarlo para poder integrarlo, estos dos términos. Sabemos que ambos van a ir a la parte de abajo, al denominador, y quedaría casi de esta forma. Tendríamos la derivada del tiempo sobre volumen más caudal 1 menos caudal 2 por el tiempo. Tenemos acá igual. Acá tenemos a caudal 1, concentración 1 menos concentración 2, diferencial de la concentración 2. Estos dos términos los vamos a integrar con, bueno, en este caso no vamos a empezar el tiempo que nos mencionan, sino que vamos a partir de un tiempo 0 a un tiempo t, cuando en el tanque ve una concentración inicial, donde nos decía que simplemente era agua, de 0 hasta una concentración C sub 2. Sé que muchos ya pueden resolver esta integral de forma directa, tal vez algunos tengan alguna dificultad. Bueno, en este caso vamos a recurrir a hacer cambios de variable para hacerlo mucho más sencillo esto. Y haciéndolo de esa manera. Creo que ha habido un problema con el micrófono. Ya, o si no, también podemos hacerlo esto de forma directa para que varios se den cuenta. Eh, Notamos que en ambas integrales nos va a dar un logaritmo natural. Y donde tendríamos el siguiente cambio de variable. Tal vez para esta primera integral digamos que el volumen más caudal 1 menos caudal 2 por el tiempo sea igual a una variable m. Su derivada de este va a ser Q1 menos Q2 diferencial del tiempo va a ser igual a diferencial de m. Con esto ya puedo tener esta integral con su cambio de variable, y casi lo mismo vamos a hacerlo con el siguiente. Veremos un Q1, perdón, ya tenemos un Q1, sino directamente despejado por C1 menos Q1 por C2. Esto que se iguala a una variable n. Si derivamos vamos a tener menos Q1 diferencial de concentración 2 va a ser igual a diferencial de n. Por lo tanto, con eso ya nuestras integrales quedarían de la siguiente forma. Acá tendríamos diferencial de m Q1 menos Q2 sobre m. Y acá tendríamos menos Q1 por n diferencial de n. Integramos ambos. Estamos viendo que los caudales nos están generando constantes, por lo tanto van a salir del integral. Vamos a llegar a tener caudal 1 menos caudal 2, 1, logaritmo natural de
m, y esto va a ser igual a menos 1 sobre caudal 1 logaritmo natural de n. Ya estamos con esta igualdad, ya podemos reemplazar los términos que habíamos puesto al inicio. Y los cuales serían caudal 1 menos caudal 2, 1, logaritmo natural del volumen B, más caudal 1 menos caudal 2 por el tiempo sobre volumen B más caudal 1 menos caudal 2 por el tiempo inicial, que en este caso, ¿qué tiempo inicial habíamos escrito? Un tiempo 0. Con eso y todo ese término se va a ir cancelando. Solamente vamos a tener un B hacia abajo. Vámonos al otro lado. Voy a tener menos 1 sobre caudal 1 y logaritmo va a ser el logaritmo 1 de una concentración 1, caudal 1 menos concentración 2, caudal 1. Y acá abajo simplemente se va a quedar concentración 1, caudal 1, porque la concentración inicial 2 es igual a 0. Ya se me está agarrando poco a poco la forma. Y lo que tengo que llegar a despejar finalmente, que es esta concentración, C sub 2. Parece que es lo más complicado, pero bueno, en realidad no lo es. Ya que vamos a despejarlo todo esto. Comenzaremos haciendo el despeje. Donde tendríamos a este lado menos Q1 sobre Q1 menos Q2 logaritmo natural de volumen, o si no podemos despejarlo 1 menos, perdón, menos Q2, esto multiplicado por el tiempo sobre el volumen. Y esto todo lo tendríamos logaritmo natural de 1 menos concentración 2 sobre concentración 1, ya que los caudales también se simplificarían. Podemos llevarlo esto ya como exponente. Ante todo este término tendríamos 1 menos caudal 1 menos caudal 2 sobre volumen por el tiempo elevado a menos caudal 1 menos caudal 2, y esto va a ser igual a 1 menos concentración 2 sobre concentración 1. Incluyendo ahí ya podríamos estar reemplazando el tiempo que hemos hallado. Y el tiempo, el cual era de esta forma: 1 menos, acá teníamos caudal 1 menos caudal 2 sobre el volumen. Y esto estaba multiplicado por el tiempo. Pero el tiempo, ¿qué valor tenía? Tenía un valor de 3 veces el volumen sobre 4
caudal 1 menos caudal 2. Y todo este término, bueno, todo esto elevado a menos Q1, Q1 menos Q2. Esto va a ser igual a 1 menos concentración 2 sobre concentración 1. ¿Qué términos se cancelan acá? Esto ya para resolver el ejercicio. Esta diferencia de caudales, esto más se cancela. Y tendríamos acá unos este, 1 menos 3 cuartos. Ah, pero no se podría porque este está elevado con un exponente Q. Tendríamos 1 menos 3 cuartos, bueno, en sí sería no, este signo es más, perdón, es 1 más 3 cuartos, todo esto nos daría un total de 7 cuartos, pero 7 cuartos ¿de qué? Elevados entre caudal 1 menos caudal 2. Y esto sería igual a 1 menos una concentración 2 sobre concentración 1. Despejando ya todo esto, llegaríamos a tener una concentración 2 que va a ser igual a la concentración 1 menos 7 cuartos, pero elevado a la menos Q1 sobre Q1 menos Q2. Y esto sería la respuesta de este ejercicio del inciso B. Espero que se haya podido comprender. Tal vez lo hice con mucho detalle y con mucho tiempo. Bueno, es un ejercicio que entra de examen. Por lo tanto, espero que les sirvan. No han visto, no es tan complicado, solo que a veces se nos puede ir mantener el orden durante el ejercicio. Bueno, nos vemos para otro ejercicio.